Vamos a dar inicio de una vez con lo que es la clase, bueno, el segundo laboratorio de ARGIS. En este vamos a utilizar, bueno, voy a utilizar esta ortofoto para que puedan observar, eh, bueno, cómo restituir, como lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Cómo crear un archivo vectorial a partir de un raster. Eh, y hoy vamos a ver cómo editar las tablas de atributos y agregar atributos también a estas tablas. Después vamos a ver un poquito acerca de el Art Toolbox y algunas funcionalidades o herramientas de, ya les enseño por aquí, de convertir, ¿ok? Denme un segundo, bueno, ya ahora sí, se pegó un poquitito. Entonces vamos a utilizar algunas herramientas de aquí de conversión, ¿ok? Y ahora del catálogo. Vamos a ver, primero que todo voy a crear una carpeta, como ya lo habíamos visto la clase anterior, ¿verdad? En esta carpeta yo lo estoy haciendo en laboratorio 2, ustedes lo hacen donde ustedes quieran. Voy a crear una carpeta vectorial para crear un shape. Entonces recuerdan, nuevo shapefile y ustedes dicen cuál es el tipo de shape que quieren realizar. En este caso voy a hacer uno para calles. Y voy a adjuntarle cuál sería el sistema de coordenadas. Ya vemos que está en CRTM05. Listo. Ahora sí, ya que tenemos el cascarón, recuerden que podemos comenzar la edición de esta misma capa. Ahora nos vamos a venir entonces a ventana de edición, crear entidades, y aquí es donde podemos empezar a restituir. Voy a restituir en este caso la línea de centro para enseñarles las tablas de atributos de esta capa. Entonces en este caso voy a ir haciendo muy rápido la restitución de línea de centro. Ya bueno, voy a parar aquí que hay un cambio de lastre y asfalto. Entonces esto lo voy a parar acá. Ven que estas son restituciones como muy rápidas. ¿Okay? Si fuera ya una restitución para algo más formal, si tienen que hacer un poquito más de zoom, hacerlo con un poquito más de cuidado. Okay. Hay una cosa que no les mencioné la vez pasada, que algunos me preguntaron por ahí, que era cómo se cambiaba el color de la línea, porque si lo notan en esta imagen es un azul oscuro, entonces no se ve muy bien. Entonces podemos venir aquí, tocar la parte donde dice calle, la línea, y le pueden cambiar el color y el grosor. Voy a ponerlo de magenta y lo voy a poner en 2. Entonces vean que ahora sí, ya sí se ve lo que yo restituí. En este caso, si yo toco en la capa de calles y le doy clic derecho, me van a salir un montón de funcionalidades. Por ejemplo, yo puedo ver cuáles son las propiedades de esta capa, cuál es la simbología, puedo cambiarla aquí, puedo ver la fuente, el sistema de coordenadas desde aquí, y otro montón de opciones, por ejemplo, de etiquetas, yo le quisiera poner dentro del visor, etc. Pero en este caso me va, y bueno, también cuando le doy clic derecho me salen un montón de herramientas y la que quisiera que ustedes observen es la de editar entidades, porque yo siempre les menciono que ustedes pueden editar la capa desde este editor de aquí arriba, pero también con clic derecho lo pueden hacer en editar entidades, iniciar la edición.
Entonces es como un pequeño atajo. Si no tienen la barra de editor aquí arriba, por ejemplo. Dentro de este menú también está entonces lo que es la abrir tabla de atributos. Entonces vean que en este momento esta tabla de atributos no tiene absolutamente nada, solamente los campos que ya rellena ArcGIS por default, ¿verdad? Por ejemplo, la columna de ID, la columna de shape, del tipo de shape, y una columna de ID que él crea ahí como por sí solito. Estas columnas, la de ID sí puede ser borrada, la de shape no puede ser borrada y la de FID sí puede ser borrada. Lo que pasa es que si ustedes borran alguna de estas filitas de aquí con el ID, eliminan la entidad que ustedes realizaron. ¿Por qué? Porque este es un ID que le pone a ArcGIS como para ubicar que existe dentro del espacio de trabajo, existe una entidad o un elemento con ese ID. ¿Ok? Entonces, si yo toco, por ejemplo, y le doy doble clic al campo o la fila número 3, vean que me selecciona este elemento que yo realicé aquí. Como yo terminé cada una de las líneas que hice aquí, no las hice seguidas, el programa me los define como elementos por separado, elementos diferentes. Entonces, si yo toco, le doy doble clic a cada una de estas, él me va a ir señalando cuál es la línea o el elemento que yo hice aquí. Y ustedes dirán que para qué es importante esto, ¿verdad? Pero aquí apenas tenemos 4 elementos en nuestro dibujo. Si fueran, no sé, 1000 calles, pues sería de una gran ayuda saber cuál es cada una, ¿verdad? Cuando estamos seleccionando cada una de estas. Ahora, vamos a ingresar aquí donde hay una lista, donde, bueno, parece ser una lista o una tablita que dice opciones de tabla. Le vamos a dar clic en la flechita que va para abajo. Aquí, ahí, bueno, hay un montón de opciones, como ustedes ven. La que a mí me interesa que veamos es donde dice agregar campo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a agregar cada una de las columnas con los datos que queremos meter. Si ustedes observan, está el nombre que nosotros queremos darle a esta columna, está el tipo, que puede ser entero corto, entero largo, flotante, doble, texto o fecha. Y las propiedades del campo, que es la precisión. Ya vamos a ver entonces qué significa cada uno de estos. Bueno, en mediación ustedes tienen esta presentación que es acerca de los rangos y qué significa cada uno de los datos. No sé si ustedes llevaron ya principios de informática, en donde uno veía, por ejemplo, que los datos eran tipo int, double o float, ¿verdad? Esto es, pues casi que igual, ¿verdad? Los enteros cortos y los enteros largos son esos que llamamos int, que son números enteros, es decir, sin fraccionales o sin decimales. Y estos son los rangos que tiene dentro de, voy a subrayarlo, estos son los rangos que tiene estos números dentro del ArcGIS y ese es el tamaño con el cual el programa los almacena. En el caso de los flotantes y los double, son números decimales. Los flotantes tienen precisiones, es decir, menor cantidad de dígitos después de la coma, y el doble o double tiene mayor precisión después de la coma, es decir, deja tener mayor cantidad de números después de la coma. Normalmente, si tenemos datos más pequeños en decimal, entonces utilizaríamos flotante, y si tenemos, digamos, enteros más pequeñitos, utilizaríamos entero corto. Si tenemos, en cambio, números más grandes, entonces entero largo y el doble. Por ahí, si ustedes quisieran entrar un poquito a ver cuáles son los rangos, y estudiar un poquito más esto, aquí les dejo esta tabla para que lo observen después. Y tengo varias notas que hacer. Vean que en los campos o en las columnas de ArcGIS
el programa les va a dejar o va a poder almacenar un máximo de 15 dígitos, ¿ok? Porque el almacenamiento es de 8 bytes, entonces no deja más de eso. Si se tienen más dígitos, si ustedes necesitaran tener más dígitos dentro de esa columna, los números igual se van a redondear y se van a almacenar en un formato similar, pero van a estar en una notación científica. En el caso de los números que sean flotantes, la precisión que pueden almacenar es un máximo de 6 dígitos, y si ustedes necesitan almacenar algo con muchísimo más dígitos, ya sería utilizando el double o doble. Vamos a irnos de nuevo al ARGIS. Entonces, ¿qué sería la precisión? Voy a abrir por acá un bloc de notas. ¿Qué sería el valor de la precisión en este caso? Si yo tengo el número, digamos, 1236, mi precisión en este caso serían la cantidad de datos que tengo en este número. Es decir, yo tengo 4 números en el número total, ¿verdad? Entonces, 4 valores, por decirlo así. 1, 2, 3 y 4. Entonces, mi precisión sería de 4. Si yo tuviera 1236.53, mi precisión sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vean que tomo en cuenta, mi precisión entonces serían 7 dígitos. Tomo en cuenta hasta el decimal, el puntito del decimal. Entonces, esto nos va a servir a la hora de crear un campo o una columna, para que lo tengan en cuenta por ahí. Vamos a ver, si nosotros quisiéramos crear campos para una carretera, ¿qué se les ocurre que podría venir una tabla? Y tomen en cuenta que estas tablas, lo que queremos adjuntar o la información que queremos adjuntar en una tabla son datos básicos. Por ejemplo, si ustedes van a describir una persona, ¿qué datos quisieran poner? El color del pelo, el largo del pelo, el color de la piel, el color de los ojos, la estatura, el peso, el nombre, los apellidos, la cédula, ¿verdad? Son descripciones acerca de cierto elemento. En este caso, o en este ejemplo, era una persona, ¿verdad? Para una carretera, cuáles columnas creen que uno podría poner ahí? Alguno que me ayude. Podría ser el número de vía. Ajá, exacto. Perfecto. ¿Alguien más se le ocurre? Tal vez el tipo de calle. Ajá. ¿Algo más? No se les ocurre nada más. Número de carriles y tal vez longitud. Ajá, súper bien. Si tiene baches en la calle, pero tal vez un sí o no. Ujú. Se me ocurre, por ejemplo, esta conservación. Y así seguiríamos poniéndole un montón de descripciones, todas las que ustedes quieran, ¿verdad? Y las que necesiten. Este tipo de tablas de atributos claramente van de acuerdo a una necesidad, ¿verdad? Si son tablas de atributos que ustedes crean, entonces ustedes van a pensar en todas estas descripciones que ustedes necesitan de acuerdo a lo que van a hacer, ¿verdad? De acuerdo a la finalidad. Si su finalidad simplemente era observar cuál es el estado de conservación, entonces pues solamente este campo va a existir, además de, por ejemplo, el número de vida. Pero si ya necesitan una necesidad muchísimo más amplia o una base de datos más amplia, pues van a tener, por ejemplo, todo ese tipo de descripciones.
o si fuera algo que le solicitan en cierta institución, como por ejemplo en CETENA cuando nos solicitan que la tabla de atributos tiene que llegar ciertos atributos estandarizados, por ejemplo, el nombre del proyecto, eh, el número de finca, el número de plano, el nombre de la persona que está presentando o de la persona propietaria del terreno, un correo en el cual puedan avisar en caso de notificaciones, etcétera. Ya son atributos específicamente o campos más bien específicamente estandarizados y solicitados para cierta institución, pero si fuera para ustedes, entonces ustedes mismos son los que tienen que como crear este tipo de campos de acuerdo a su necesidad. Entonces vamos a hacer algunos campos de acuerdo a estas descripciones que ustedes me mencionaron. Vamos a hacer el primero número de vía. Algo importante es que aquí no necesariamente el programa me va a, aunque yo pueda seguir escribiendo y escribiendo caracteres, ¿lo ven? Que si yo vea que yo puedo poner un nombre muy largo y puedo seguir así. Cuando yo le doy aceptar, él me crea la columna, pero no me va a salir todo este nombre larguísimo, sino que lo que me va a salir es simplemente hasta cierto carácter que él deja para escribir el nombre. No importa si hago más pequeña o más grande el ancho de la columna, siempre va a tener hasta ciertos caracteres en donde salga el nombre. Si yo voy a poner número de vía, estado de conservación, por ejemplo, no me va a salir toda esa palabra, sino que tal vez me va a salir est cons, ¿verdad? O estado cons. No me deja observar toda la palabra. Entonces, como recomendación les digo que pongan un nombre bien pequeñito, pero que se sepa distinguir qué es lo que cuál es el atributo que yo voy a estar presentando dentro de esa columna. Luego, el tipo de atributo que yo voy a poner dentro de esa columna va a ser, ¿qué tipo creen que va a ser aquí? ¿Un entero, un flotante, un doble o un texto? ¿Qué creen que podría ser? Sería un entero. Ajá, puede ser un entero o inclusive puede ser un texto. ¿Por qué? Porque el entero corto me va a definir un montón de caracteres por ahí que yo puedo utilizar. Es decir, yo no voy a tener un montón de vías, ¿verdad? No voy a tener vías inclusive con decimales, nada que ver, ¿verdad? Entonces el entero corto me va a facilitar y yo voy a poder usarlo súper bien ahí. Inclusive el texto, porque el texto también me deja poner caracteres alfanuméricos. Ok, nada más que no textos muy grandes. Por ejemplo, si yo voy 1, 2, 3, 4, 5, el texto me va a funcionar bien. Pero si yo ya pongo caracteres grandísimos, no me funciona. Pero sí, quería que esperan que dentro del tipo texto pueden escribir caracteres tanto numéricos eh, como de letras, ¿verdad? Y algo que no les mencioné es que, por ejemplo, aquí en fecha, ese es otro tipo de dato, pues solamente vamos a poder poner el mes, el año y el día, ¿verdad? En este caso vamos a irnos con el entero corto, como dijo el compañero, y vamos a escoger una precisión. Recuerden que la precisión es el largo de mi dato, de mi valor, la cantidad de caracteres que tiene el valor en total. Entonces, ¿qué les recomiendo poner en cuanto a la precisión? Que si ustedes van a tener, digamos que solo números de 3 dígitos, dejen un poquito eh, como de holgura, ¿verdad? No le pongan 3, sino pongan 4. ¿Ok? Para, por si acaso se les pasa 1 o 2 dígitos más, si quisieran ponerle 4 o si pudieran ponerle 5 de precisión. ¿Por qué les digo esto? Porque después ustedes no lo van a poder editar fácilmente. Entonces, si quieren
hacerlo bien desde el inicio y no tener como ahí algunos errorcillos en el camino, háganlo de esta manera. Entonces yo le voy a poner en este caso precisión 5. Vean lo que les mencionaba antes, que el programa no me va a dejar escoger cierto tipo de nombre o cierto tipo de nombre más largo. En este caso no es válido que yo ponga un espacio entre estas dos palabras. Entonces, de una vez automáticamente el programa me va a decir ponga un guión bajo. Yo le voy a decir que sí. Entonces ya tenemos el número de vía. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo campo que vamos a agregar? Tipo de calle. En este caso, ¿qué tipo sería? ¿Qué tipo de dato sería? Flotante, doble, fecha, texto, Texto, profesora. texto, exacto. Entonces, él me pone de una vez que la longitud va a ser de 50. Si ustedes quieren, de 50 caracteres, ¿verdad? Es esto. Entonces, no creo que se pase de 50 caracteres. Entonces, yo le voy a decir que aceptar. Y vean esto. Él me dice tipo de calle. ¿Quiere que lo haga tipo de K? Yo le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque va a ser muy raro que diga tipo de K. No todo el mundo va a entender qué significa. Entonces voy a ponerle tipo de calle a ver cómo me lo deja. Ahí ya se entiende mejor, ¿verdad? Vamos a agregar un nuevo campo. Seguimos con número de carriles. En este voy a eliminar esto, número de carriles. Y no creo que me pase de unos 3 datos, entonces 3 o 4 carriles, ¿verdad? Si tomamos en cuenta calles de ida y vuelta, pero si tomamos solamente en cuenta calles de ida, no me va a pasar como de 3 carriles, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar texto o entero corto. Voy a decirle que la precisión va a ser de 4. Ahí me la cambia. Y vamos a ver, voy a agregar este último que va a ser longitud. Y la longitud le voy a poner que sea un double, por si acaso yo necesito poner un valor o un dato más grande. La precisión le voy a decir que de 8 y la escala. ¿Qué significa cuando vean que cuando yo le pongo de una vez doble o flotante, me cambia de una vez estas propiedades del campo y me sale un nuevo dato que se llama escala. Entonces, ¿qué significa ese nuevo dato? Recuerden que la precisión eran todos los caracteres que conforman al número en total. Ahora, ¿cuál sería la escala, por ejemplo, aquí en 1236.53? La escala serían estos 2 dígitos después de la coma. Entonces, en este caso, sería 2 la escala. Yo le voy a poner una precisión de 8 y una escala de 3, que normalmente no queremos que pase de 3 dígitos en el decimal. Entonces lo voy a dejar así. ¿Ok? Eso sería el campo de longitud. Ahí podríamos seguir haciendo ¿sí? ¿Cómo fue eso otra vez lo de la escala? Lo de la escala entonces son los decimales después de la coma. Exacto. Ah, ok. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ahora, todavía tenemos estos dos campos. Yo podría agregarlos ahorita podemos agregarlos también. Por ejemplo, este de estado de conservación, podríamos hacer una escala, ¿verdad? Podríamos decir, está bueno, malo, pésimo, excelente, ¿verdad? O podríamos hacer una escala numérica, ¿verdad? Podríamos decir que bueno sería 10, que pésimo sería 1, y ahí vamos variando los valores entre esa escala numérica que creamos, ¿verdad? Ya eso queda dependiendo de lo que la persona quiera para el momento, ¿verdad? Y para la necesidad, voy a poner aquí. En este caso podríamos poner esto que dijo el compañero, que eran baches, y es un texto porque era sí o no, ¿verdad? Lo voy a dejar por ahí.
Y nos haría falta la de estado de conservación. Y esto también sería un texto. Yo creo que lo mejor sería dejarlo como así. Se entiende un poquito mejor. Okay. O podríamos poner nada más conservación, si fueran como, creo que se entienda mejor con conservación. Entonces, podríamos dejarlo de esta manera, pero si quisiéramos cambiarle el nombre, yo puedo venir aquí y puedo ponerle un alias, pero el nombre se me queda así, ¿ok? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, yo me equivoqué en este, y yo quisiera ponerle conservación, yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar eliminar campo. ¿Ok? Y simplemente elimino las columnas que yo ya no quiero. Entonces yo puedo iniciar de nuevo y poner aquí conservación. Y le voy a poner texto y listo. ¿Ok? Si quiere yo lo dejo en conserva así o conserve, como ustedes gusten. Ya que tenemos creada entonces esta tabla de atributos, hace falta llenar, ¿verdad? Esto es como hacer igual que cuando creamos los shapes, que hacemos un cascarón y después rellenamos con datos. De igual forma está esta parte de la tabla de atributos. Creamos un cascarón y necesitamos meterle los atributos a estas columnas o a estos campos. ¿Cómo hago? Vean que si yo doy doble clic encima de estos valores, no pasa absolutamente nada. No puedo escribir nada ahí. ¿Qué es lo que me hace falta entonces? Voy a cerrar esto y me voy a venir al editor y le voy a decir que quiero comenzar la edición. Entonces, cuando vayan a querer rellenar un shape, un archivo shape, o quieran rellenar una tabla de atributos, van a venir al editor y van a comenzar la edición, o van a venir a clic derecho y donde dice editar entidades, inician la edición. Una vez que tienen iniciada la edición, le dan clic derecho a la capa y le dan donde dice abrir la tabla de atributos, que es lo mismo que teníamos antes, ¿ok? Pero vean, ahora sí, yo voy a venir y ahora sí yo voy a poder darle doble clic y escribir lo que yo quiera acá, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, en conservación yo le voy a poner muy bueno, excelente, pésimo y mal estado. ¿Ok? ¿Cuenta con baches? Sí o no, ¿verdad? Y así voy rellenando cada uno de los espacios. Longitud, ya casi entramos con eso. Tipo de calle. Podemos decir que el tipo de calle podría ser de lastre o el material. Tal vez podríamos poner ahí que si es principal o secundaria, ¿verdad? O podríamos poner uno que se llame material de calle, por ejemplo. Entonces, yo esta voy a ponerle principal, secundaria, o podríamos ponerle cantonal, por ejemplo, y ruta nacional. Eso sería la distribución que ustedes quisieran poner. Esta pondríamos que 2 carriles, un carril y esta 3. Número de vía, 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué pasa? Para que se guarden los datos, ¿cómo vamos a hacer? Yo puedo, yo puedo simplemente salirme y darle guardar modificaciones
y detener edición. Si yo me vengo a la tabla de atributos, voy a tener los mismos datos, ya no, nada más que ya no puedo editar y listo, ¿ok? Pero en este caso, todos los atributos que yo rellené se me guardaron bien. Vean que esto es sumamente importante. Si ustedes hacen la tabla de atributos, generan todo el rellenado de la tabla y después no guardan modificaciones, se le cierra y listo. Sus datos no se guardaron, ¿verdad? No importa si habían trabajado un dato o 1000 datos. Si no lo guardan, si no se pasan a este botoncito de guardar modificaciones, pues no se les va a guardar ningún dato, ¿ok? Entonces, yo me devolví aquí y me vine a editar de nuevo, ¿verdad? Y me voy a venir a la parte de longitud. ¿Qué voy a querer con esto? Ustedes puede ser que, no sé, que contrataran un levantamiento topográfico o, no sé, fuera alguna persona a medir cuál es la longitud de esa vía. Sin embargo, yo puedo calcularlo dentro del GIS, cuál es la longitud. No lo voy a calcular a pata, como decimos, ¿verdad? Con una calculadora, sino que voy a utilizar una calculadora que tiene el GIS, que es la de calcular geometría. ¿Ok? Entonces me voy a venir a calcular geometría y vean que él de una vez, como es una línea, de una vez tiene predeterminadas ciertas opciones. En este caso está la opción de longitud, saber cuáles son las coordenadas X y Y de la línea inicial, de la línea final o inclusive del punto medio de las líneas. En este caso nosotros necesitamos saber la longitud. Entonces ya está predeterminada esta propiedad o esta opción. ¿Cuál es el sistema de datos que queremos utilizar? El sistema de coordenadas, perdón, de los datos. El CDTM05, que es el que ya traía mi fuente de datos. ¿Y cuáles son las unidades? Yo los voy a querer en metros o si quisieran en kilómetros, ¿verdad? En este caso voy a ponerlo en metros. Y le voy a dar a aceptar. Si ustedes observan, me calcula automáticamente todos esos datos de longitud con 3 decimales porque yo le puse que la escala fuera 3, ¿verdad? Entonces, con 3 decimales me los va a calcular. ¿Cuál es algo que yo les recomiendo hacer? Y siempre se los digo, no solamente para los trabajos a computadores, sino para los trabajos, ¿verdad? También de campo, que lo crucial es la planificación. Entonces, que si ustedes van a empezar a generar una tabla de atributos, planifiquen cuáles campos son los que quieren hacer, es decir, cuántas columnas quieren hacer y qué tipo de dato va a tener usted en esa columna y cuál tipo de dato y cuál es la precisión y las escalas deseadas, ¿verdad? Tengan en cuenta los números extremos, cuánto va a ser mi máximo y cuánto va a ser mi mínimo, ¿verdad? Dentro de estos datos. Esto porque lo que les decía anteriormente, si yo genero una columna que se llame conservación y yo tenía que hacerla de texto y porque no planifiqué bien y la hice de entero, va a haber por ahí un desfase, ¿verdad? Porque ya ustedes no van a poner los datos que quisieron. Eso fue porque no planificaron bien el trabajo. Entonces, van a tener que borrar la columna y con esto se borrarán todos los atributos que ustedes escribieron aquí y listo, ¿verdad? Pero entonces todo su trabajo se fue en un clic. Entonces, por eso les menciono, siempre, siempre, siempre planifiquen súper bien cuál va a ser los campos y qué tipos de atributos ustedes van a tener dentro de ellos. Voy a guardar las modificaciones y a detener la edición. Recuerden que una vez que yo detengo la edición, yo me voy a la tabla de atributos y le doy doble clic y ya no puedo tocar, ¿ok? Ya no puedo hacerle absolutamente nada. Ya eso se guardó y ya está como bloqueado, ¿verdad? Como que si yo le hubiera puesto un candadito. Entonces,
Vamos a ver, ¿tienen alguna consulta por el momento? Profe, entonces cuando uno tiene como atributos como todo, por decirlo así, como el de longitud, uno puede decir que lo calcula automáticamente. Sí, puede calcularse automáticamente. Claramente yo no confiaría, digamos, si yo tengo un montón de datos y necesito, el trabajo que estoy realizando es este, ¿verdad? De hacer un estimado, yo haría una, por ejemplo, si es un estimado, entonces está súper bien. Si es algo que yo necesite, el dato preciso, ¿verdad? Yo haría esa para ver cuánto me está dando en el programa y cuánto me está dando en la realidad, ¿verdad? Para saber si yo puedo confiar realmente en los datos que me dice esto, ¿verdad? Como un levantamiento topográfico, porque de igual forma, pero tendría como que revisar, ¿verdad? Si me da exactamente con la precisión que yo necesito. Ahora, si yo necesito datos con muy buena calidad como este, y si yo sé que el punto de inicio y el punto de final está correcto, o sea, súper correcto con respecto a lo que yo necesito, de no hay mayor problema con que yo lo calcule en el programa, ¿verdad? Pero si yo pongo el punto inicial aquí al más o menos y el punto final al más o menos, pues no me va a calcular algo completamente exacto, ¿verdad? Ya eso sería desde el insumo que yo le doy al programa, de ahí viene también cuál es la calidad del dato final. Profe, yo tengo, bueno, no es pregunta nada, pero es un toque fuera del tema. Solo Así que me acabo de dar cuenta, es en el coco, ¿cómo? Ah, sí, casting. sí. Es que vieras qué casualidad que hay estos condominios. Ajá, eso. Ajá, pues nosotros desarrollamos eso. En serio. Sí, y lo veo yo en la foto y digo yo, mira esos arrecifes. Ajá, qué casualidad. Qué casualidad. Sí, esta es una foto de ejemplo porque nosotros vivimos un lotecito por aquí. Entonces, es una foto ahí de ejemplo por este lado, pero sí, es en esta zona del Coco. Es mucha casualidad, ¿verdad? Es Y que mi lo, segundo piso, así. que lo reconociera también. Sí, claro. Bueno, excelente. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok, entonces, voy a hacer un shape más aquí. Va a ser un shape de polígono. Voy a ponerle infraestructura. Ok, y le voy a editar igual el sistema de coordenadas. Y voy a iniciar la edición. Vamos a venir aquí al condominio que está diciendo el compañero y voy a hacer un poligonito aquí por estos casos. Okay. En este caso voy a hacerlo algo muy aproximado. Ok, ya tengo ese. Ahora voy a generar esto de aquí. Ok, y ahí voy generando todas las cositas por acá. Como les digo, esto que estoy haciendo es muy aproximado, entonces no lo voy haciendo con mayor detalle. Solo para enseñarles aquí lo que podemos hacer en las tablas de atributos. Entonces, vean que ya yo tengo esto por acá. Voy a dejarlo hasta aquí, voy a guardar la modificación y voy a detener la edición. Entonces, en este caso,
vamos a venirnos igual a la tabla de atributos. Y yo me voy a inventar que podría ponerle los atributos. Voy a solamente agregarle 2 campos. En este caso le voy a poner, no sé, tipo de techo o material de techo. Voy a ponerle nada más techo, porque si no me lo va a dejar cortado muy raro. Entonces, y voy a agregarle área. Ok. Y lo voy a poner como un doble. Decisión, no sé, 4, X2. Entonces, en el techo, yo me puedo venir y voy a darle editor y voy a editar. Ay, perdón. Voy a darle editor y me voy a venir más bien a la tabla de atributos. No voy a editar las entidades, solo en la tabla de atributos. Entonces, en el techo puedo poner, no sé, teja. El techo de teja, de teja asfáltica, qué sé yo. El techo es de zinc y las características que necesite. Ahora, ¿qué pasa con el área? Yo también puedo venir y calcular la geometría del área. Entonces, recuerden, clic derecho, calcular geometría. Y donde dice la propiedad, vean que yo puedo sacar el perímetro de las casas, el área, la coordenada de X o Y del centroide. ¿Qué significa el centroide? El programa toma la forma o el polígono y hace un aproximado de las coordenadas del centro de ese polígono y me la saca del solito. En este caso voy a tomar el área y le voy a decir que lo vamos a guardar en metros cuadrados y le voy a dar a aceptar. Entonces yo ya tengo un área muy bien estimadita de las construcciones que yo voy a tener aquí en el condominio y ve que lo puede calcular automáticamente también. ¿Ok? ¿Por qué para longitud me tiró el programa automáticamente esas opciones y para área me tiró el programa automáticamente estas otras opciones? Porque en uno yo tenía un polígono y en el otro yo tenía un dato vectorial tipo línea. Entonces el programa ya sabe, inteligentemente conoce que a uno le va a sacar la longitud y al otro le va a sacar el área o el perímetro, por ejemplo, ¿verdad? Ahora sí, ya estoy aquí. Recuerden guardar modificación y detener la edición. ¿Ok? Siempre yo voy a tener estos dos tipos de, más bien este tipo de proceso en el cual guardo, detengo la edición o comienzo la edición. ¿Ok? Recuerden que la semana pasada yo los puse a ustedes a trabajar en grupos y lo que hicimos fue que creaban unos shapes y posteriormente me los enviaron. Yo creo que ustedes por ahí deben de tener los shapes, ¿verdad? Y si no, los pueden descargar igual de mediación. Nos vamos a unir a los grupos y ustedes tenían, vamos a ver si no me equivoco, tenían un shape de calles, un shapes que eran de pozos, unos shapes que eran de la infraestructura y unos shapes que eran de una zona como de cobertura vegetal o boscosa. Entonces van a, lo que van a hacer en este caso es, yo los voy a unir en los mismos grupos de la vez pasada y van a generar como práctica para cada una de los shapes que tienen ahí, van a hacer una tabla de atributos con 5 campos. Ustedes se van a inventar esos 5 campos, como ustedes quieran. Digamos, a la infraestructura, ustedes van a ponerle qué es lo que le van a describir ahí. Ustedes lo ponen en la descripción. A la calle también, a los pozos también, etc. Entonces, ustedes mismos lo van a crear y van a rellenar esas tablas de atributos. ¿Ok? Voy a los datos, ustedes ya los tienen, están en mediación, son los mismos de la clase pasada, ¿verdad? Nada más yo voy a unirlos en los mismos grupos que tenían. Denme un segundo para buscarlos por aquí. Profe, entonces digamos a calle le ponemos
5 características y a edificios otras 5 diferentes, una cosa así. Exactamente, eso van a hacer. Crean los campos con el tipo de datos que ustedes necesiten. Los campos ustedes los crean desde cero, como ustedes gusten. El grupo se pone de acuerdo en cuáles campos debería llevar cada uno, y cada uno va a tener campos diferentes. Y ustedes le van a llenar los atributos. Ya el llenado de los atributos, ahí ustedes inventan algún dato. Es simplemente para que practiquemos la parte de hacer la tabla de atributos y el rellenado de esa tabla. ¿Está bien? Ok. Voy a buscar entonces lo de los grupos. De un segundito porque creo que tengo aquí otros grupos, no me parece que fueran los mismos. Profe, la última vez, bueno, por lo menos yo sí me acuerdo cuáles eran los compañeros con los que estaba. Creo que ya los tengo por acá. Entonces, vamos a ver, creo que eran Andrés y María Fernanda, Yendri, Juan Pablo y Kim. Creo que eran estos, sí. Entonces voy a ir asignándolos. Jorge Eduardo lo asigné con la sala 3 porque la compañera no está por aquí, entonces por aquello de las dudas lo asigné a esa sala para que trabaje con ellos. ¿Está bien? Una vez yo voy a ir pasando igual, por las salas para ver cómo van y después regresamos a la sala principal para seguir con la clase. Con la práctica. ¿Les salió a todos bien? Profe, ese botón de edición y de guardar está muy cerca, profe. Apenas como para perder todo. No, guarda, hay que tener mucho cuidado, muchísimo Sí. cuidado. No, Sí. pero lo demás estuve. Ok, perfecto. Yo quería que practicaran un poquito de esa parte para que, porque sí, como siempre, no es lo mismo que yo lo haga que ustedes lo hagan, ¿verdad? Entonces, me gusta que practiquen un poquito ustedes haciéndolo por ahí. Vieron que es bastante sencillo, como le dije a uno de los grupos, los datos pues obviamente no eran los datos fieles a la realidad, ¿verdad? Ni mucho menos, son datos que ustedes inventaron, los atributos, pero las columnas
También eran cuestión de ponerse a pensar un poquito en qué podían ser, ¿verdad? ¿Qué podían ser esas columnas que nos podían interesar o esos campos? Ya cuando ustedes tengan la información real, simplemente le hacen el llenado. Ahora, ¿qué pusieron, por ejemplo, en infraestructura o en edificaciones? ¿Qué características les pusieron ustedes? Como área y estado. Nosotros, Ajá. ¿Ustedes qué más? nosotros damos esa última. Entonces hicimos Estado. primero como la de zona verde y así, que le pusimos área y el perímetro y si es un área protegida o no y así. Ok. Está súper bien. ¿Y a los pozos qué les pusieron? ¿Qué características les pusieron? La que venía ahí de coordenadas en X y en Y. Estado también, número de identificación. Ese está súper bien. La de coordenadas en X y en Y, por ejemplo, es una característica súper buena, ¿verdad? Que nos permite, como es un punto, una de las características automáticas que saca el programa es esa coordenada en X y en Y. Es un dato sumamente valioso de tener, ¿verdad? Dentro de una tabla de atributos. Bueno, pasando un poquito, bueno, siguiendo con ArcGIS, ¿verdad? Pero ya yéndonos a otro temita que les quiero mostrar, y voy a compartirles aquí la pantalla mía de nuevo. Por aquí vamos a ver lo que les mencionaba de herramientas de geoprocesamiento. Aquí arriba hay una cajita de herramientas de color roja que se llama ArcToolbox. Entonces pueden abrirla, darle clic y se abre un nuevo menú al lado derecho. Estas herramientas de ArcToolbox son millones, ¿verdad? O sea, cada uno de estos más tienen un montón de herramientitas que si vamos abriéndolas, vean que cada una tiene un más y por dentro tienen otro más, ¿verdad? Son un montón de herramientas que podemos utilizar para diferentes necesidades. Ahora, nosotros vamos a ver todas, no, porque no podríamos ver todo el programa, no nos alcanzaría, pero ni en 3 cursos, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las principales que mencioné que eran como las herramientas de conversión y herramientas de geoprocesamiento. Las más, como las básicas que podemos utilizar en el GIS. Como les digo, hay montones de herramientas que eso ya sería de cada quien que pueda investigarlas y observar a ver cuáles son más necesarias para las necesidades de ustedes, ¿verdad? Dentro de su profesión. Pero, como les digo, vamos a ver las más básicas por ahí. Ahorita vamos a ver en esta parte que dice herramientas de conversión. Entonces, en herramientas de conversión le vamos a dar al más. Y ahí vean que vienen un montón de opciones. ¿Cuáles voy a necesitar que ustedes le tomen más importancia? ¿Y cuáles vamos a ver ahorita? Que va a ser esta que dice acá, esta que dice AKML, esta que dice Excel y eh, puede ser esta que dice de clase de entidad a Shapefile. ¿Ok? Entonces, todas estas opciones, bueno, ya les digo que se pueden utilizar dependiendo del caso que ustedes tengan, pero las más usadas por nosotros son estas que les acabo de mencionar. Vamos a verlas una por una para ver cómo más o menos podemos utilizarlas. Entonces, esta que dice ACAT. Bueno, algo que les quería mencionar ahorita antes de meternos a las herramientas de conversión, que no se los dije antes, que hay algo muy importante y lo observé ahí cuando pasé por alguno de los grupos y me lo externaron, que una de las características que pusieron, por ejemplo, es la fecha en la que instalaron un pozo, ¿verdad? Eh, Esas características son importantes. ¿Por qué? Porque nos hablan de, por ejemplo, metadatos.
Entonces, ¿cuándo hicimos nosotros la base de datos? ¿Cuándo introdujimos estos datos dentro de nuestro archivo en ArcGIS? ¿Quién fue la persona que restituyó las calles, por ejemplo? ¿Quién fue la persona que restituyó la infraestructura? ¿Cuándo fue que se hizo esa infraestructura? Todo eso es parte de los metadatos que tenemos aquí. Los metadatos son los datos de los datos, ¿verdad? Es como una descripción de quién hizo o de cuándo se hizo cierta cosa o de cómo se hizo esa cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, esta ortofoto. Esta ortofoto fue tomada en el año 2021. Entonces, es importante que la gente sepa y hablo de gente no solamente de ustedes, sino de gente que vaya a venir en el futuro o de personas que vayan a utilizar los datos, porque puede ser que sean, no sé, datos de una institución pública y los vayan a publicar en el SNIT, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo puede observarlos. Y yo tal vez soy un usuario del SNIT y entro al SNIT y veo esta ortofoto. Y entonces digo, pero ya es el año 2025. Y digo, pero es que ya aquí es la casa que yo estoy tratando de verificar y aquí ya construyeron otro condominio, aquí y aquí una urbanización y aquí tienen piscinas y, ¿verdad? Ya está más urbanizado. ¿De cuándo fue esta foto? ¿Me sirve para mi proyecto, para lo que yo estoy necesitando en el momento? Entonces, toda esa información yo puedo eh, obtenerla de los metadatos, pero si esos metadatos no existen, va a ser muy difícil, casi que imposible, poderlo obtener dentro, por ejemplo, de una institución. Entonces, desde que se crean los datos, deberíamos nosotros de iniciar pensando en ese tipo de información que le podemos adjuntar inclusive a las tablas de atributos, ¿verdad? Si no es que se lo vamos a poner en otro, por ejemplo, en el SNIT tiene un espacito donde dice cuáles son los metadatos de todo, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos trabajando solamente en el ArcGIS, podríamos ponerlo dentro de la tabla de atributos. Entonces, dentro de la tabla de atributos podríamos poner creado por, y entonces si su grupo era Iván, Juan Pablo y Jim, entonces Juan Pablo hizo las calles, entonces creado por Juan Pablo Milanés. La infraestructura, ¿quién la hizo? Iván. Entonces, creado por Iván Rojas. Los pozos, quién los introdujo en la base de datos? Jim Bonita, ¿verdad? Entonces, así, ustedes para el futuro, no solamente para ustedes, para que lo tengan por ahí, sino para otras personas que lo necesiten, van a saber quiénes fueron los responsables de esta información y en caso de que se tengan inclusive consultas que los puedan contactar, por ejemplo, por un medio electrónico, entonces pueden poner ahí hasta el contacto. Eso era como lo que les iba a mencionar, que se me olvidó decirles de las tablas de atributos. Ahora, siguiendo con lo que estábamos, con las herramientas de conversión. En las herramientas de conversión vamos a introducirnos en la que dice ACAD. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que si teníamos un software libre como QGIS, en ese no tenían alianzas, ¿verdad? Con AutoCAD o con Autodesk, eh, sino que utilizan este formato que es el de XF. Sin embargo, en ArcGIS sí podemos exportar. Si ustedes lo observan, sí podemos exportar a un DWG, por aquello de las dudas, si quisieran hacerlo. Entonces, este archivo que tenemos, o las capas que estamos haciendo, las capas vectoriales que estamos haciendo, podemos llevarlas de ArcGIS para ser utilizadas en CAD. ¿Y para qué necesitamos esto? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestros diseños, aquí podemos hacer una parte de la información o de los procesos que necesitamos hacer y en el CAD podemos terminarlo de hacer el resto de cosas. Suena muy lógico, pero cada programa tiene su funcionalidad, ¿verdad? O sea, cada programa se creó para cierta cosa en específico. Entonces, CAD es menos tieso que este programa de ArcGIS para no sé, una necesidad de diseño, ¿verdad? De moldear las cosas.
En cambio, ArcGIS no es tan sencillo que rotar, que mover, que observarlo en 3D. Ya no, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Yo no puedo sacar fácilmente datos por ejemplo, de las cotas en Z, ¿verdad? No, no es tan sencillo ciertas funcionalidades aquí. Entonces yo puedo pasar de un programa a otro. En este caso, por ejemplo, las calles. Yo voy a venir y voy a venir a la primera opción que dice entidad de entrada. Entonces, la entidad de entrada es lo que yo quiero eh, exportar a AutoCAD. Entonces, en este caso voy a exportar las calles nada más. ¿Cuál va a ser la entidad de salida? Puede ser en el DXF, que fue el formato que les mencioné antes, o puede ser en un DWG, que es el formato nativo de AutoCAD. De Autodesk, perdón, cuando utilizamos, por ejemplo, el programa AutoCAD o CivilCAD, este es un formato nativo de ellos. Entonces, ¿qué significa ese guión bajo 2000, 2004, 2005? Es la versión o el año. Y DWG en la versión 2018. DWG en la versión del 2010. Yo voy a utilizar DWG del 2018, que es lo máximo que tiene. Estas son otras opciones que son, valga la redundancia, opcionales, ¿verdad? Yo en este caso, pues no voy a tocar nada de esto porque no me interesa. Y voy a decirle simplemente a dónde quiero llevar el archivo de salida. En este caso lo voy a poner en laboratorio 2 y voy a crear una carpetita aquí. Ay, está difícil. Es que no sé dónde tengo. Voy a crearla aquí. Voy a crear una carpetita que se llame CAD o que se llame DWG, como ustedes quieran ponerle. Y voy a introducir mi archivo con un nombre, que lo voy a poner archivo DWG, archivo-WG. Y le voy a dar a aceptar. Ahora, ¿qué va a pasar? Que aquí abajo en la esquina inferior derecha me va a aparecer un mundito que quiere decir que algo se está procesando y me va a salir esta opción aquí abajo que dice exportar a CAD. ¿La ven? Y tiene un check. Entonces, eso quiere decir, y un martillillo, eso quiere decir que la herramienta del Art Toolbox ya trabajó y obtuvo un resultado bueno. ¿Ok? Entonces, quiere decir que se hizo correctamente el proceso que ustedes le pidieron al programa. Si apareciera en cambio una X roja a la par de ese roturito que sale ahí, es como un pop-up, ¿verdad? Significa que el proceso tuvo algo incorrecto dentro de él. Entonces no se pudo realizar lo que le solicitaron al programa. Una vez que me salga ese checkcito, yo puedo revisar la carpeta en la cual yo estaba trabajando. Que denme un segundo para buscar la carpeta más bien. Denme un segundito. Porque a veces me es difícil llegar a esa carpeta. Está muy en lo profundo. Y ahora sí. Entonces, ya encontré la carpeta y yo me voy a venir aquí. Y entonces vean que yo le puse archivo-WG. Y ya se me convierte en un archivo que yo puedo abrir en AutoCAD. Ven que dice tipo AutoCAD Drawing. Entonces voy a darle doble clic para abrirlo. Démosle un segundito mientras carga el programa. Y vean donde ya yo pude abrir. Tocó
estas líneas, ya ellas son en las características del dibujo, ya ellas son unas polilíneas y ya puedo hacer absolutamente lo que yo quiera para estos datos. Si yo quisiera, yo puedo inclusive revisar las coordenadas en las que fue hecho este dibujo. Por ejemplo, bueno, cuando vayamos a la parte de planos de catastro, lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero yo podría revisarlo en esta plataforma que nosotros profesionales de la topografía tenemos por ahí y podemos revisar si nos está cayendo, por ejemplo, en unas coordenadas que son correctas. Entonces yo me voy a llevar esta coordenada y lo voy a poner por acá para revisar que me esté cayendo en el lugar correcto. Y vamos a buscarlo. Vean que está en CRTM05. Y voy a poner por aquí la ortofoto. Y vean que me cae exactamente en las mismas coordenadas que tiene la plataforma del registro y el Colegio de Ingenieros Topógrafos, que es esta de aquí. Vean que me queda perfectamente en las coordenadas que yo me temía que tenía que caer, ¿verdad? Entonces, véanlo igual con la ortofoto, fue esta coordenada la que yo saqué, me cae en la ortofoto por ahí y me cae bien en esta ortofoto que tiene el registro, ¿ok? Y también la tengo aquí en las mismas coordenadas en AutoCAD. Entonces, ven la importancia también de que yo tenga todos mis archivos en un solo sistema de coordenadas. ¿Cómo yo puedo pasar del CAD al ArcGIS y del ArcGIS al CAD y del CAD al City, que es esa plataforma que les enseñé, ¿verdad? Y trabajar como un todo unido, ¿verdad? Y no archivos por un lado, por otras coordenadas por otro lado y otros archivos por otro lado, ¿verdad? Que generan más bien muchísimo más desorden y confusión a la hora de estar trabajando. Entonces, bueno, esa era como la primera funcionalidad que quería comentarles para que vieran cómo servía realmente esta herramienta. La segunda función que quería enseñarles es esta que dice AKML. ¿Ok? En esta de AKML, nosotros podemos pasar de una capa, como la que tenemos aquí, ¿ok? Como sea infraestructura o calles, a un KML. Entonces voy a darle la opción de capa a KML. Le doy doble clic. Entonces, vean lo que dice aquí. Si en algún momento no saben realmente para qué sirve la herramienta, por aquí en el ArcGIS al lado derecho trae una pequeña descripción, ¿verdad? Entonces, vean que nos dice convierte una entidad de capa o de raster o de vectorial a un archivo KML que contiene la ubicación realmente y la simbología de Esri, ¿verdad? Y este archivo tiene una extensión ya sea KMZ o KML y muy importante, se puede leer en programas, bueno, ellos ponen los programas de ArcGIS, ¿verdad? Pero algo que estamos más acostumbrados de utilizar es el Google Earth, entonces podemos verlo en el Google Earth de forma súper fácil. Esto nosotros lo utilizamos un montón porque hay gente que no sabe cómo manejar este programa de GIS, ¿verdad? O nada, no tiene ni idea cómo utilizarlo o no lo tiene en su casa instalado ni nada por el estilo. Entonces simplemente pasamos esta información que tenemos de archivo, por ejemplo, este de infraestructura. De infraestructura, esa es la capa de insumo y escogemos a dónde lo queremos poner. Si yo quiero, yo hago una nueva carpeta aquí que se llame KML y simplemente voy a poner KML del proyecto. Ok. Y le voy a dar a aceptar. Estas opciones ya son opciones
Ya es todo como una parte opcional, si quisiéramos como opciones avanzadas, por así decirlo. En nuestro caso, pues no hace falta, yo nada más le voy a dar a aceptar. Y vean que aquí abajo se está generando de capa a KML y ya me dijo que el checkcito me dice que está listo. Entonces me voy a ir igual a esta carpeta de KML y vean que de una vez se crea mi KMZ y yo le voy a dar doble clic. Y si ustedes tienen en su computadora Google Earth, de una vez se los va a abrir en el Google Earth. Entonces los lleva al proyecto, véanlo aquí, la infraestructura que nosotros restituimos de la otra imagen ortorrectificada, ahora nos cae todo encima igual del Google Earth. Entonces, vean cómo está de bueno, ¿verdad? Este paso de un programa hacia otro. Y cómo nos podemos dar una idea de dónde está ubicada este condominio, por ejemplo, si quisiéramos saber, bueno, tenemos un punto de referencia aquí, aquí está el Banco de Costa Rica, tantos metros del Banco de Costa Rica, después dobla a la izquierda, lo que sea, ¿verdad? Ya ustedes pueden ver, o el cliente o alguna persona que no tenga absolutamente ningún acceso a un GIS, ya puede observar de forma sencilla este tipo de datos. Inclusive, esta es otra cosa que les iba a decir, inclusive si venimos aquí y le damos clic a la entidad, inclusive podemos ver lo que dice su tabla de atributos. Entonces, vean que es una buena herramienta. Voy a darle descartar. Me voy a volver a la GIS. Otra herramienta que tenemos por acá es la herramienta de Excel. Entonces, bueno, tenemos varios por aquí que todavía no les he enseñado. Por ejemplo, esta que dice de KML a capa es exactamente lo opuesto de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Si yo tengo un KML, escojo el KML de entrada, escojo la localización de salida y esto me crea una capa de ArcGIS. Voy a crear algo que diga aquí capa, nada más. Y archivo lo voy a poner. Solamente escojo la carpeta y el nombre, si quiere le puedo poner un nuevo nombre o como yo desee. Y ya me lo creo. Entonces me voy a ir a capa y ya me crea una capa. Vean que una capa no es lo mismo que un archivo que un shape, ¿verdad? Entonces, vean que esto es una capa, no como les digo, no un archivo de shape. Nosotros podemos pasar de una capa a un shape, sí, pero con otra herramienta de conversión. Entonces, por ahí necesitamos otra herramienta para poder generar, ¿ok? O por ejemplo, podríamos pasar de esta capa y lo podríamos exportar de una vez, por ejemplo, aquí. Esta capa yo lo puedo exportar a shapefile múltiple. Y entonces vean que ya pasamos de algo que se llama de clase de entidad a shapefile. ¿Ok? Casi todo se puede hacer en este programa, nada más que a veces necesita un poquito más de esfuerzo o algunas otras herramientas ahí más complicadas o más sencillas para poder pasar de una cosa a otra. Yo les estoy tratando de enseñar algunas que son muy sencillas de utilizar. Ahora, esta de Excel. Pasar de la tabla de atributos a Excel es muchísimo más sencillo que pasar de Excel a una tabla de atributos aquí.
porque casi que llenar de un Excel a la tabla de atributos aquí es muchísimo más tedioso y no sé, complicado que hacerla uno desde cero, tipeando aquí los datos. Entonces, esa no vale como mucho la pena y por eso no les enseño esa funcionalidad. Pero la que sí me parece que vale mucho la pena y es mucho más sencilla de obtener es esta que dice de tabla a Excel. ¿Qué hago con esta opción? Convierto la tabla de atributos que yo ya generé aquí en el ArcGIS y la paso a que sea un Excel. Entonces la exporto. Por ejemplo, esta que dice infraestructura. De una vez yo le digo cuál es el dato de entrada y él me pone una ruta específica de salida. Yo se la puedo cambiar del todo y me voy a hacer aquí una cartita que diga Excel. Y aquí le voy a poner tabla Excel de atributos. Y le voy a dar guardar y le voy a dar aceptar. Entonces vamos a esperar aquí que se está haciendo. Ya se generó. De hecho, si ustedes le dan aquí, le dan clic encima de este cuadrito, pueden observar las ejecuciones de cada uno de los pasos que hizo el programa. Por aquello de que si en algún momento les tira la X de que no se pudo generar el archivo o el resultado que ustedes esperaban, ahí pueden observar cuál fue el error que obtuvieron. Vamos a irnos a la carpeta y buscar lo que obtuvimos. Entonces, si yo la abro, se abre de esta manera. Ven el campo del feed, el campo del ID, el techo y el área. ¿Ok? Entonces, yo aquí sí podría eliminar, por ejemplo, estas columnas o agregar alguna otra columna que yo necesite y aquí ya me sale como un dato completamente utilizable para cualquier otra cosa que yo desee realizar. ¿Dudas hasta el momento? Profe, ¿Todo bien? Ujú. el de, ¿cómo se dice? El de KML a capa es básicamente como pasar una porción de Google Maps a una capa de ArcGIS, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y después ustedes pueden pasar, digamos, la capa a que sea un shape. Pero, como les digo, normalmente no se hacen así los datos, sino que más bien lo utilizamos al revés, que es perdón, de un shape a KML y posteriormente, no, de un DWG, por ejemplo, a un shape, a un KML, o de una restitución, como lo que ustedes hicieron ahorita, a un shape, una restitución en forma de shape a un KML, no casi que al revés, casi que nunca, ¿verdad? Porque realmente ese KML tuvo que haber salido como de algún lado, o no utilizamos el KML en el GIS, sino que metemos una coordenada en específico. Entonces, no es una opción como tan utilizada, pero sí se puede hacer, ¿verdad? ¿Cuál? Em, Vamos a ver, denme un segundo para ver si les puedo enseñar otra opción que tengo por acá. Denme un segundito nada más.
Ok. Hay una opción que también se las acabo de mencionar con la pregunta que me hizo el compañero. Me recordó eh, esa opción, que es la opción de pasar de DWG al archivo de GIS. Es decir, nosotros no siempre venimos y restituimos la ortofoto desde el ArcGIS, sino que a veces, dependiendo de lo que sea, tenemos datos en el CAD. Normalmente tenemos todos los datos, los conformamos en el CAD y posteriormente para ciertas cosas más especializadas las pasamos al ArcGIS. ¿Ok? Para ciertas tomas de decisiones o hacer ya estas bases de datos referenciadas o mostrar al cliente ciertas cosas en ciertas coordenadas, utilizamos el GIS. Pero como les digo, siempre, casi que siempre, la mayoría del tiempo tenemos los datos en CAD. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar un archivo CAD a ArcGIS? Me voy a venir, bueno, yo voy a tener un DWG. En este caso, voy a borrar este que es una prueba que hice. En este caso, yo tengo el archivo CAD, que es el que acabamos de hacer a partir de las calles. Voy a apagar aquí las calles un momentito. Entonces, voy a aprovechar ese archivo como que si fuera cualquier otro archivo que yo tenga ahí en mi computadora, que ya realicé, y me lo voy a traer si quiero, para que ustedes vean cómo se ve si me lo traigo. Me lo puedo traer aquí al GIS y vean que ahí me aparece el archivo. Pero si ustedes ven en la tabla de contenidos aquí al lado izquierdo, este es un archivo DWG, no es un shape. Aunque yo me lo traje aquí, y aunque aparece dentro de mi pantalla en color rojo, no es un archivo shape, es simplemente un DWG. Sigue siendo un DWG que yo puedo visualizar dentro de mi GIS. Entonces, ¿qué hago para poder obtener un archivo shape de esto? Ah, bueno, otra cosa fue que que el archivo de CAD, ustedes lo ven así, y yo me lo puedo traer así, ¿lo ven? O puedo abrirlo y me puedo traer el archivo que dice calles, ¿ok? O el que dice polilínea, porque mi tipo de archivo era de una polilínea. Entonces, para que lo tengan por ahí. Pero, ¿qué voy a hacer entonces yo para poder exportarlo de CAD a Shape? Puedo hacerlo desde dos lugares diferentes. Puedo hacerlo desde donde dice la herramienta de conversión a Shapefile de clase de entidad a Shape. O puedo darle clic derecho a exportar y le doy al Shapefile. ¿Ok? Si le doy solamente a las calles, vean que me va a decir a Shapefile simple o a Shapefile múltiple. Eso quiere decir que vean que como tiene un montón de tipos de datos, pero realmente son cascarones, porque las calles no son de puntos, no son de polígonos, ni son de multipaths, ni tienen textos, solamente tienen polilíneas o el shape calles, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a exportar como un shape. Vean que él me pone de una vez que las entidades de entrada son todas estas, pero yo no necesariamente necesito todas estas. Entonces yo las voy a borrar y voy a dejar solamente el que dice calles. O en algunos casos no me aparece calles, digamos, sino que me aparece solamente como polilínea, ¿verdad? Entonces, en este caso solo voy a dejar esta y voy a escoger la carpeta de salida, que la carpeta de salida va a ser, puedo ponerla aquí en vectorial, pero ahorita para que no se me pierda, puedo encontrarla más sencillo. Lo voy a meter en una que se llame Shapefile. Lo voy a meter ahí y voy a poner el nombre de calle Shape. No me lo entiende. Lo voy a dejar. Vamos a ver, lo voy a dejar nada más con la carpeta. Porque en algunos casos me pide la carpeta y en el otro me pide el nombre el nombre. En este caso solamente me pide dejarlo hasta la carpeta. No me pide que le diga el nombre porque el nombre lo va a agarrar de aquí.
¿ok? Entonces lo voy a dar a aceptar. Y está trabajando y ya se hizo. Entonces, vamos a ver, ¿dónde fue que me lo puso? Vean que me lo puso aquí. Ya yo tengo el archivo shapefile creado. Y si lo quiero traer al visor mío del shape, voy a venir a la carpeta y me lo voy a traer para acá. Y es este datito que yo tengo aquí arriba. Si quiero lo cambio de color. Y vean que ahora sí que es un archivo shape. Si yo quisiera, ya ahora sí él tiene una tabla de atributos, ya puedo cambiársela, puedo pasarlo. Claramente que como pasó de ser un DWG a un shape, se unen muchas funciones por ahí, muchas descripciones por ahí y me crea esta tabla de atributos. Sin embargo, yo estos atributos puedo cambiarlos, puedo eliminarlos, etcétera, ¿verdad? No hay mayor inconveniente con eso. Pero vean que es sencillo pasar de este programa al otro. Es bastante sencillo, nada más escoger de qué tipo de archivo yo estoy, a qué tipo de archivo yo quiero llegar, ¿verdad? Nada más. ¿Alguna consulta con esta parte? ¿No? Ok. Les quería mencionar entonces una última cosita por aquí de la ARGIS y que mañana la vamos a practicar, que es la parte de cómo crear un mapa, ¿ok? De cómo crear una lámina sencilla. Yo les había comentado que nosotros podemos pasar de un GIS así a un entregable en PDF, de una lámina que cualquiera puede abrir en sus computadoras o en sus teléfonos, etc. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a ese PDF? Esas láminas pueden ser cuanto más complejas ustedes quieran, les pueden poner ciertos mapitas, ciertos datos de ciertos colores u otros. En este caso yo les voy a enseñar cómo hacer una lámina básica mientras tanto y es bastante sencillo de realizar. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Para poder observar la lámina, vamos a irnos aquí abajo en donde dice vista de composición de mapa. En esta parte de aquí. Ok. En esa vista de composición de mapa, si yo me voy a ese papelito, entonces ya yo puedo observar las cosas de esta manera. Entonces tengo toda mi ortofoto, tengo un espacito el cual si hago más grande o más pequeño, así crece lo que esté adentro del mapa. Eso es como un espacio de visualización de mi información. ¿Ok? Nada más de visualización de mi información. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos básicos que debería de tener mi mapa o mi lámina? Recuerdan que conforme les he enseñado en las láminas que les he mostrado en clase, debería de tener un texto o un título, ¿verdad? Debería de tener una simbología, si es que tiene como elementos dentro del mapa que no se saben qué son, ¿verdad? Debería tener una escala, si quisieran le pueden poner el logo de su empresa, por ejemplo, una leyenda, un norte de fijo, ¿verdad? Entonces, hasta podríamos poner cuál es el marco de datos que estamos utilizando. Entonces, vean que todas estas opciones yo las puedo encontrar dentro del menú y dentro de la opción insertar. En insertar me aparecen todas las opciones que yo voy a querer poner dentro de mi lámina.
Antes de meternos un poquito a eso, quería mencionarles que uno también puede cambiar los tamaños de la lámina, porque en este momento no sabemos en qué tamaño está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando lo vemos de forma virtual o digital, no importa el tamaño. Pero si nosotros abrimos el archivo y lo vamos a llevar a imprimir, ahí sí nos va a importar el tamaño en el que esté. Entonces, ¿cómo cambio eso? Me voy a venir a archivo y voy a venir donde dice configuración de página e impresión. Y aquí, bueno, me va a decir que lo voy a imprimir en PDF, ¿verdad? Y el tamaño puede ser cualquiera de estos. ¿Ok? Esos ya preestablecidos, o inclusive yo podría cambiarle el tamaño personalizado a mi página aquí si lo quisiera hacer. ¿Ok? En este caso yo voy a poner que se haga tamaño carta y le voy a poner que sea horizontal la hoja. ¿Ok? Perdón. Le voy a poner que sea la hoja horizontal y le voy a dar aceptar. Ah, bueno, aquí yo puedo escalar los elementos del mapa para que sean proporcional al papel, pero a veces yo no quiero hacerlo así, sino que yo quiero escoger cómo quiero yo poner mis elementos. Entonces, en este caso yo se lo dejé, le dije que quería tamaño carta, de horizontal, ¿verdad? Pero yo no sé si a mí me va a gustar mucho que me quede esa escala así, porque se ve muy pequeña con respecto al papel. Y yo tal vez solamente quiero que se vea, no sé, esta parte del condominio y esta salita aquí. Yo tal vez solamente quiero que se vea eso. Entonces, ¿para qué me va a gustar a mí que esto sea con esa escala? Yo puedo cambiar a la escala que yo guste, ¿ok? Que el papel sea horizontal o que el papel sea vertical, eso también ustedes lo escogen dependiendo de lo que necesiten mostrar. En este caso, por ejemplo, si yo solamente necesito mostrar el condominio se ve así como de forma vertical, tal vez me sirva más un papel en vertical. Pero si yo necesito mostrar toda esta imagen, vean que ella se abre, es muchísimo más ancha que alta. Entonces me serviría más tenerlo como lo tengo en este momento. Ahorita voy a hacerlo nada más con la horizontal a modo de ejemplo. ¿Ok? Entonces yo puedo, por ejemplo, irlo poniendo así para que se vea mejor. ¿Cómo hago si yo quiero? Vean que en este momento yo estoy aplicando el scroll hacia arriba y hacia abajo, es decir, el botoncito del centro de mi mouse, si lo ven aquí en mi video, en mi imagen, yo lo estoy haciendo para arriba y para abajo, y entonces se hace un zoom in y un zoom out, pero no se hace un zoom dentro del espacio de visualización. ¿Cómo hago para que yo pueda hacer un zoom? Simplemente dejo apretado el botón Shift dentro de su teclado y hago un movimiento del scroll hacia adentro o hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Y ahí yo le estoy cambiando la escala a mi dibujo. Vean que igual, de igual forma, si yo lo muevo sin el Shift, se me hace así. ¿Lo ven? Pero si lo muevo con el Shift apretado, yo simplemente ya puedo moverlo para arriba o para abajo, dependiendo de lo que yo quiera hacer. En este caso, por ejemplo, vean esa escala. Tal vez esté buena para lo que yo estoy buscando, que era solamente ver este condominio y aquí la intersección de la calle. Tal vez me quede súper bien esa escala. Entonces, yo puedo irla variando si yo veo que no tengo suficiente zoom o si tengo suficiente zoom y quiero hacerlo un poquito más lejano o más cercano. Entonces, yendo de nuevo a la parte de las cosas básicas que tiene que tener la lámina, voy a insertarle un título. ¿Qué título quiero ponerle? Voy a llamarle lámina
proyecto El Coco. Voy a decirle condominio El Coco. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, ya yo tengo ese título. Vean que se me hizo chiquitito. Realmente es un título muy pequeño para la lámina. Entonces yo puedo darle doble clic y cambiarle la fuente. Si lo de ahí en cambiar símbolo, ya de una vez puedo ponerle, no sé, otra letra que yo quiera. Puedo ponerlo en negrita. Puedo ponerle algún otro color si lo necesito. Y puedo cambiarle, no sé, el tamaño. Le voy a poner 20. Inclusive pueden cambiarle cosas como que esté centrado, ¿verdad? Que tenga algún tipo de desplazamiento, algún tipo de rotación el texto. Ya eso es como de cada quien. Y le vamos a dar a aceptar. Aplicar, aceptar. Entonces vean que ya tengo mi laminita. Ya se va viendo un poquito mejor. Ya tengo mi lámina encaminada. Entonces yo ahí lo voy haciendo conforme yo vea que queda mejor, que se vea más bonita, que quede lo más entendible posible. Si yo quiero, voy cambiando la escala a lo que yo necesite, ¿verdad? ¿Qué me hace falta aquí más? Puedo poner un texto, por ejemplo. Aquí el texto se hace muy pequeñito, entonces está aquí adentro no sé si lo logran observar, pero voy a cambiarlo aquí. El texto va a ser, no sé, profesional a cargo. Y puedo poner mi carnet profesional si quisiera, puedo poner mi contacto, puedo poner sistema de coordenadas. O, vamos a ver, proyección cartográfica. CRTM05. Puedo poner, no sé, si ustedes trabajan en una empresa, les voy a poner constructora El Coco, por ejemplo. Pueden ponerle cualquier otro dato que ustedes necesiten por ahí, cliente, Pedro Gómez, ¿verdad? Lo que ustedes necesiten poner por ahí y le pueden cambiar de igual forma tamaño de todo, tamaño y fuente. Entonces yo lo hice así, ahora tengo que pensar, bueno, luego achico esta imagen o pongo este texto en blanco, cómo se vería mejor, cómo se entiende mejor la letra. Recuerden que esto es un entregable que puede ser que vea alguien que no entienda nada de esto, ¿verdad? Entonces, y se tiene que ver bonito. Aquí en este caso yo veo que las letras están resaltando hasta más que la parte del condominio, entonces tal vez se vería mejor si la hiciéramos más pequeño, si lo hiciéramos a un lado, o si hiciéramos un poquitito más pequeño esto y las letras las pusiéramos aquí abajo en color negro. Ya eso es cuestión de observar qué queda, qué es más sencillo de entender y cómo queda más claro, ¿verdad? Porque siempre lo que queremos es que quede claro y que se vea bien. Entonces ya yo empiezo a acomodar ahí mi texto, a ver qué es lo que me sirve más, ¿verdad? ¿Qué puedo insertar más? Una leyenda, que es la simbología. En este lado, en el lado izquierdo, van a estar las capas que tiene mi mapa, todas las capas que yo tengo dentro de la tabla de contenidos. Yo quiero que salgan todas esas capas. Realmente no. Yo no quiero que salga esto porque no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué hago? Le digo que se lo lleve de nuevo al espacio de la izquierda. El de la derecha es los que van a salir en la lámina y el de la izquierda los que tengo en el programa. Entonces yo quiero devolver ese que dice archivo de WG, lo quiero devolver allá. Y la ortofoto no es necesario. Yo solamente quiero que esté infraestructura,
De hecho, polígonos no me gustaría que esté. Infraestructura y calles. Son los dos que quiero que estén. ¿Puedo cambiar el orden? Sí, arriba puede estar calles y abajo puede estar infraestructura. Quiero meter todos, le doy a este botoncito de aquí. ¿Puedo hacer lista previa? Sí, puedo hacer lista previa a la leyenda. Ahí la tienen dentro del mapita. Entonces lo voy a dar finalizar. Y aquí está la leyenda. No sé si se cambió lo de las calles. Es que no sé cómo tengo calles aquí. Entonces, no sé por qué no me está saliendo. No sé si estas calles son un archivo o no sé qué tipo de archivo. Es que como les estaba explicando, ya se me pierde un poco. Pero ustedes me entienden. Aquí nosotros vamos haciéndolo con respecto a lo que necesitemos. Vamos insertando, por ejemplo, la fecha del norte. Aquí ya cada quien escoge el que más le guste. Vamos a hacer más grande o más pequeño. Y le vamos a poner al final una barrita de escala. Normalmente en estos tipos de láminas se pone una escala, una barra de escala, ¿verdad? Una escala gráfica y no una escala numérica, como la que utilizamos normalmente en CAD. En estas barritas casi que siempre utilizamos escalas gráficas. Aquí podemos cambiarle, no sé, a metros o a kilómetros, que son las unidades que nosotros entendemos, y podemos decirle cada cuánto queremos que vayan las divisiones, cómo quiero que sean las divisiones, cuál tamaño de letra, ¿ok? Entonces, pues eso ya es de cada quien. Voy a aplicarlo y le voy a dar a aceptar y me lo voy a traer aquí. El tamaño de la letra también lo podemos cambiar. Entonces ven que ya vamos obteniendo una laminita súper adecuada para lo que yo necesitaba, que era mostrar aquí el condominio, mostrarlo del todo y mostrar, no sé, la calle que está enfrente y decir qué es cada una de estas cosillas de aquí, mostrar los datos principales de las personas. Ya el resto es cuestión de acomodarlo, que se vea bonito, que se vea centrado. Aquí no está centrado, eso tal vez lo podría poner de otra manera que se vea mejor. Estos colores de aquí del mapa se ven bien o debería de cambiarlos porque no se notan mucho. Ya todo ese tipo de cosas ustedes las pueden observar y pueden cambiarlas a gusto de cada quien. Una vez que yo ya tengo lista mi lámina, agregué todos los archivos y todas las cosas que yo quisiera. Aquí, como les digo, pueden agregarle, por ejemplo, hasta un logo o una imagencita que quieran agregar además. Yo le puedo decir al programa que quiero exportar el mapa. ¿Ok? Entonces él me va a pedir una ruta en la que quiero exportar el mapa. Yo le voy a decir que, no sé, aquí en el escritorio y que se va a llamar mapa IT. Puede ser en una imagen, pero normalmente lo hacemos en un PDF. Podemos cambiarle aquí el formato, ya cosas más del formato de salida, la resolución, etcétera. Y le voy a dar guardar. En este momento se está procesando. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hizo. Ok. Y así quedaría la lámina ya viéndola en PDF. Ven qué buen detalle se observa, vean que se observa la leyenda, qué significa cada cosa, tiene titulito,
tiene por aquí el norte, al lado derecho, tiene toda la información básica necesaria para una lámina en general. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, comentarios, consultas? Algo así va a ser como el proyecto, bueno, la entrega de este trabajo. Sí, acerca del proyecto, mañana les voy a comentar el proyecto, pero sí, va a ser algo así. Vamos a utilizar en el proyecto todas las herramientas que hemos visto hasta el momento. Van a hacer una lámina, van a utilizar herramientas de geoprocesamiento, eh, van a generar una delimitación de la cuenca, que es algo que vamos a ver el día de mañana. Van a generar tablas de atributos. Entonces es como un mix, ¿verdad? De todo lo que hemos visto y de todo lo que vamos a ver hasta el día de mañana en general, porque mañana vamos a ver otro montoncillo de cosas de ARGIS para que puedan ya iniciar con el proyecto y les voy a dar las instrucciones. ¿Está ahí? Ok, perfecto. ¿Algún otro? Profe, es que yo al puro inicio de la creación de la lámina no lo vi bien. ¿Cómo es que uno llega a poner la imagen A poner la imagen. La imagen ya sale. Cuando ustedes están por aquí, inicio? ya ella de una vez sale la imagen ahí creada. Sí, al puro Bueno, inicio. Entonces, esto y todo lo demás. ajá, ustedes están aquí, ¿verdad? Y simplemente cuando pasan a la vista de composición de mapa, ya la imagen está ahí. ¿La ven? Entonces, no tenemos como que ponerla. Entonces, Es como el modelo y el layout. Ahora sí. exactamente. Es algo muy similar a ese modelo que tiene AutoCAD. Y lo que sale dentro de la lámina que está marcado en el momento, digamos, ahorita es Sumea, es lo que va a salir. Sí, lo que está aquí adentro es lo que sale dentro de la lámina, o sea, lo que está dentro de este papelito, por decirlo así, dentro del papel, de la laminita de papel, ficticia o virtual. Ok. Bueno, eso sería entonces todo por hoy. Y nos estaríamos viendo mañana para practicar un poquito de hacer la lámina y enseñarle nuevas herramientas de uso en el ARGIS. ¿Ok? Entonces,